Hola a todos, hoy os traigo una receta de galletas sin gluten muy fácil de preparar. Unas galletas de mantequilla sin gluten. Y es que estas galletas se preparan con tan solo 3 ingredientes: harina, sin gluten en nuestro caso, mantequilla y azúcar. Sin necesidad de usar polvo de hornear, ni gomas ni huevo. Y con una proporción además muy sencilla de recordar. Una medida de azúcar, 2 veces su peso en mantequilla y 3 veces su peso en harina. Punto. Las galletas preparadas con estas proporciones se conocen en el mundo anglosajón como galletas shortbread, mismo término que emplean para la masa quebrada. Y es que la fórmula es la misma, pero se hornea lo justo para que la harina se cocine, pero no se disipe la mantequilla en exceso. El resultado son unas galletas delicadas de sabor y de textura, un poco parecidas a las pastas de té, riquísimas. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones. Y ya, sin más esperar, vamos a ver ¿cómo se preparan? Una o 2 horas antes de preparar las galletas, mantén la mantequilla a temperatura ambiente, para poder batirla con el azúcar. Tiene que estar blandita. Pero eso sí, no intentes calentarla para acelerar el proceso. Voy a añadir azúcar glas o impalpable. También puede ser azúcar granulada pero molida. Al ser una masa seca, notarías los granitos si empleas azúcar granulada sin más. Si usas mantequilla sin sal, añade un poco de sal para que las galletas no queden insípidas. Y si vas a añadir esencia de vainilla, hazlo también ahora. Mezcla muy bien con el tenedor hasta que se integren bien. Si la mantequilla es de buena calidad, no será especialmente blanda. Así que si quieres usar varillas eléctricas, bate primero la mantequilla sola hasta que se ablande y añade después el azúcar. Porque es que si no, vas a limpiar azúcar de los lugares más insospechados de la cocina. Mezcla bien hasta que se integren. Y sigue después batiendo hasta obtener una mezcla cremosa. Para la receta de hoy voy a emplear harina de arroz, de sabor neutral, pero puedes usar otra harina de cereal sin gluten de tu preferencia. De hecho, mi receta de galletas tostadas de avena se prepara igual. Te dejo la receta aquí arriba. Bueno, pues añade la harina a la mezcla de mantequilla y azúcar y mezcla bien, procurando que no queden partes secas ni pegotes de mantequilla. En el momento en que no puedas mezclar más con la cuchara, comienza a mezclar con la mano. Por supuesto, también puedes mezclar con la mano desde el comienzo si prefieres. En el momento en que se haya mezclado todo bien, amasa un poco para asegurarte de deshacer cualquier pegote de mantequilla que pudiera quedar. No te preocupes, al no haber gluten que desarrollar, la masa no va a quedar prieta por amasar. Y cuando veas que está todo bien mezclado, voy a estirar un poco la masa para cerciorarme. Fíjate qué gozada de masa. Bueno, pues en ese momento forma una bola con ella, simplemente compactándola. Toma un trozo de film plástico de cocina. Si lo tomas suficientemente grande, puedes usarlo después para estirar la masa como voy a hacer yo. Envuelve la masa y deja reposar en frío al menos media hora para que la mantequilla solidifique y la masa sea más manejable. Transcurrida al menos media hora, la masa es mucho más firme, como estás viendo. Yo voy a estirar la masa entre 2 trozos de film plástico. Puedes estirar sobre la mesa enharinada, claro, pero lleva cuidado de que no se peguen. Y no añadas tampoco excesiva harina o vas a cambiar la proporción de los ingredientes. Estira hasta que la masa tenga medio centímetro de grosor aproximadamente. Comprueba que queda toda del mismo grosor y si es necesario, estira un poco más e iguálalo. Una vez que la masa está estirada y del mismo grosor, comienza a cortar las galletas. Yo voy a usar un cortapastas, pero puedes usar perfectamente un vaso de borde fino o cortar con un cuchillo. Junta los recortes de esta primera tanda y presiónalos para compactarlos. No sobes la masa en exceso para no calentar la mantequilla. Estira y corta más galletas. Y el último resto que queda, puedes presionarlo directamente dentro del cortapastas. Es lo que hago yo siempre. A mí me han salido 13 galletas. Llevamos las galletas nuevamente al frío durante al menos media hora. Las he apilado para que ocupen menos, pero como ves he colocado todas sobre papel de hornear para que no se peguen, ni entre sí ni a la bandeja. Lo dicho, lleva el frío al menos media hora. Cuando casi haya transcurrido este tiempo, comienza a calentar el horno a 180 grados. Y cuando el horno está caliente, saca las galletas del frío y colócalas sobre una bandeja de horno, bien repartidas sobre el mismo papel que ya tenían. Si alguna galleta ha quedado más fina,
ponla en el centro. Es lo que estoy haciendo yo. Las finas al centro, las gruesas fuera, porque las de fuera reciben más calor. Cuando el horno está bien caliente, introduce la bandeja a altura media. Hornea entre 12 y 15 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Cuesta un par de intentos dar con el tiempo exacto. Ni poco que queden poco hechas y no sepan a nada, ni mucho que se evapore la mantequilla. Deben quedar ligeramente tostadas en la base, pero sin llegar a tomar color. Aunque puestos a elegir, es mejor que queden algo tostadas a algo crudas. Deja enfriar sobre la bandeja sin manipularlas, ya que son frágiles mientras están calientes. Y una vez que se han enfriado, puedes bañarlas en chocolate si quieres, es relativamente frecuente. Yo voy a derretir el chocolate de cobertura en un recipiente metálico que a su vez introduzco en un tazón con agua hirviendo. Al ser chocolate negro, añado un poco de mantequilla para hacerlo más fluido. No doy cantidad de mantequilla porque depende del chocolate usado. Una vez que se ha derretido, voy cubriendo las galletas. Yo tengo que decir que se me ha quedado el chocolate algo más firme de lo que me gustaría, pero bueno, lo prefiero así a muy líquido. Con la cantidad que os doy, puedes cubrirlas enteras. Yo voy a cubrir solo la mitad de la galleta. Y nada, deja que el chocolate solidifique y ya están listas estas galletas de mantequilla sin gluten. Facilísimas y con un sabor a mantequilla riquísimo. Son, como te contaba al comienzo, como las pastas de té. A mí personalmente me encantan. Para que se conserve bien, guárdalas en una caja bien cerrada. Si hace calor y las guardas en el frigorífico, guárdalas primero 5 o 10 minutos para que el chocolate solidifique. Las sacas, las guardas en una caja bien cerrada y las devuelves al frío. No las dejes sin más en el frigorífico sin proteger porque si no se te van a ablandar con la humedad que tiene este. Y nada más, yo me voy a tomar un par de galletas con mi café y espero que os animéis todos a prepararlas en casa. ¡Un saludo a todos!